Pues antes que nada, nuevamente es un gusto para mí participar con la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Agradecer, por supuesto, al doctor José Luis Saxini y a la colega Nancy Uricoechea por haber concretado esta invitación. Para mí, ustedes saben, los que me conocen, siempre es un gusto, es un placer y un honor, por supuesto, participar con la gente de Colombia, país al que yo quiero en demasía. Con el cual me siento completamente identificado y bueno, pues un honor participar en este su simposio regional, hablando específicamente con los temas de ecografía. Me parece que la vara quedó muy alta, las conferencias han estado excelentes, la verdad es que todos los días se aprende y agradezco mucho. Ya me presentaron, soy el terapeuta respiratorio Juan Carlos Pérez González, mexicano, y vamos a hablar del monitoreo diafragmático en el paciente con ventilación mecánica. La verdad es que pues seguramente como todos los temas el día de hoy, son temas que nos darían para hablar 2 o 3 horas sin lugar a duda y sin ningún problema, pero bueno, pues vamos a tratar de hablar de las generalidades y hacerlo de la forma más breve posible en estos 20 minutos que están asignados para esta charla. Tengo que declararles que no tengo absolutamente ningún conflicto de interés con estar acá. A mí me encanta participar en este tipo de cosas, me encanta aprender, convivir con los colegas. Hoy que tiene que ser de forma virtual, bueno, pues me parece que estamos completamente habituados a ello. Ya lo mencionaban en mi presentación, la cual agradezco mucho. Actualmente soy el presidente de la Federación Latinoamericana de Terapia Respiratoria, integrada por colegios y asociaciones de 9 países en toda América Latina. Fundador de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios en México y miembro del grupo WIVEN de ventilación mecánica, al cual pues es un honor participar también con estos amigos, estos colegas, que son algunos de los referentes del tema de ventilación mecánica en América Latina y Europa. Y bueno, pues vamos a empezar ya con el tema, vamos a ya no tardar más con esto. Quiero empezar con esto, con un poquito de evidencia, ahí del 2016, disfunción diafragmática, una realidad en el paciente ventilado mecánicamente. Ya lo iremos viendo a lo largo de la charla. La verdad es que hoy tenemos a bien la tecnología nos ha dado unos alcances, me parece, inimaginables. Hoy el tener un ecógrafo en el bolsillo de la bata, pues debe ser primordial, me parece, para todos los que nos desarrollamos en el ámbito hospitalario e indudablemente en las unidades de cuidados intensivos. Específicamente, este estudio se enfocó en la afectación del paciente crítico, ¿no? Está presente siempre en la mayoría de los pacientes que ingresan al servicio de cuidados intensivos. La alteración en particular del músculo diafragmático inicialmente debería ser englobada en una categoría muy especial y en una en la que deberíamos de poner mucha atención, ¿no? Se ha identificado en los últimos años y se ha demostrado la existencia de una disfunción muscular propia de los pacientes sometidos a ventilación mecánica. Prácticamente cursan horas en lo que el diafragma empieza a atrofiarse cuando el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos y es sometido a ventilación mecánica. En este estudio se hizo un subgrupo de pacientes y donde se encontró que la disfunción muscular que aparece es de manera precoz, como yo les mencionaba hace un par de palabras, es prácticamente en cosa de horas que empezamos a tener una insuficiencia diafragmática, por decirlo de alguna forma, el músculo empieza a atrofiarse, ¿no? Entonces, la verdad es que aunque se desconoce realmente la etiología concreta que nos puede desencadenar este proceso de disfunción diafragmática, el músculo presentará y presenta procesos de estrés oxidativo, alteración mitocondrial, que por supuesto pues, nos tendrán que provocar un desequilibrio en la síntesis proteica, que como resultado indudablemente nos va a venir con una atrofia y una alteración de la contractilidad del mismo músculo diafragmático, ¿no? Como consecuencia, pues esto al final nos va a llevar a una menor funcionalidad de nuestro diafragma, ¿no? Aquí presento otro estudio que me parece también muy interesante, ya digamos que son 3 años, pareciera que
que la evidencia, aunque hay nueva evidencia, pues está como muy enfocada y todo prácticamente es que en los últimos años no ha cambiado mucho. En este estudio se demuestra la debilidad del diafragma y esta que es prevalente en pacientes críticamente enfermos, ¿no? Puede existir antes de la admisión a las unidades de cuidados intensivos y por supuesto, ¿no? Se va a desencadenar dentro de ella, por ello es que tenemos que tener mucho énfasis en la monitorización por medio de ecografía del músculo del diafragma, ¿no? Sabemos que al final hoy, como ya lo mencioné, la ventilación mecánica propiciará indudablemente en un periodo muy corto la disfunción de este, ¿no? Al final se ha identificado que varios factores de debilidad diafragmática, entre ellos la síntesis proteica y por supuesto pacientes, lo sabemos, pacientes de terapia intensiva, pacientes de cuidados intensivos, pues desarrollan sepsis y desarrollan falla multiorgánica, lo que por supuesto pues nos va a conllevar indudablemente, invariablemente a una disfunción diafragmática. Aquí lo vemos en esta imagen, tenemos varios estudios y podemos notar la prevalencia que hoy se tiene, la evidencia que hoy tenemos para identificar claramente cuál es el porcentaje, dependiendo de los estudios, de la disfunción que tienen los pacientes en estas terapias intensivas. Llama la atención ver en este estudio que podemos encontrar hasta el 84% de los pacientes que cursan bajo ventilación mecánica con una disfunción diafragmática, lo que por supuesto nos va a conllevar en algún momento en el proceso del weaning, pues a tener un weaning difícil, ¿no? Y tenemos que cuidar indudablemente todo esto, tenemos la herramienta y aquí lo vemos, ¿no? Varía desde el 29% hasta, yo les digo, este estudio que realmente debería llamar la atención, el 84%. Tenemos otro estudio del 2015, me parece aquí, este es un estudio también bastante interesante, me parece que los que quisiéramos incursionar o quieren incursionar en la monitorización diafragmática por ecografía, deberíamos de tener a la mano este estudio, de dar una revisión bastante detallada para entender por ahí cuáles son los procesos, ¿no? La ventilación mecánica y el efecto de la descarga de los músculos respiratorios sobre el diafragma provocarán una disfunción diafragmática inducida por el ventilador. Hoy se conoce como disfunción diafragmática inducida por la ventilación mecánica, ¿no? Por sus siglas en inglés, el BIDD. Se evalúa en este estudio la evolución clínica y los factores de riesgo de los pacientes bajo la disfunción diafragmática, ventilación mecánica, midiendo el grosor del diafragma mediante la ecografía. Aquí en este estudio, por eso lo mencionaba, porque ya hacen énfasis y está basado en la monitorización diafragmática. En este estudio encontraron en un promedio el grosor inicial del diafragma era de 1.9 centímetros, 19 milímetros, y al final del estudio, de los días de estudio, de los días periodo de estudio, se encontró que estos pacientes cursaban ya con un grosor del músculo diafragmático de 13 milímetros, es decir, más o menos correspondería a un cambio medido en ese grosor como de un 32-34%, lo que pues, por supuesto en un periodo de días muy cortos preocupa indudablemente y podemos ver que el músculo pierde bastantes fibras, ¿no? En muy poco tiempo. La duración de la ventilación mecánica se asocia al grado de atrofia, mientras que otros factores de riesgo conocidos a esta misma atrofia muscular dentro de este estudio prácticamente no se pueden determinar y no se encuentra evidencia sólida que pueda llevar, ¿no? Entonces, por ende, la conclusión de este estudio es que la mayor disminución del músculo diafragmático está relacionado a la ventilación mecánica. Aquí lo vemos ya en una gráfica en días, desde el día 0, y lo que yo les decía, ¿no? En milímetros, por aquí vemos, por ahí del 1.5, 2 milímetros más o menos que tiene el músculo diafragmático de grosor. En 5 días, pues tiene una disminución considerable, por ahí de 1.3, ¿no? En un periodo muy corto, estamos hablando de 5 días. Esto relacionado a este mismo estudio que yo les presentaba. ¿Cómo lo vamos a ver en la imagen? La verdad es que el tiempo es corto como para presentar los videos y irlos explicando, pero bueno, al final, ¿qué vamos a buscar en
en la ecografía? Pues vamos a medir, ¿no? Vamos a localizar. Primero vamos a localizar tres líneas, aquí lo vemos muy claro, la línea de la pleura, vamos a localizar también el peritoneo y en medio va a quedar nuestro diafragma y ahí es donde vamos a medir el grosor, ¿no? Aquí lo vemos, este es también relacionado con las cifras que yo les presentaba. Aquí tenemos en un inicio con este paciente, teníamos 22 milímetros de grosor, posterior en el día 0 al día 5 teníamos 15 o 16 milímetros de espesor del músculo diafragmático, lo que por consecuentemente nos traerá dificultades en el retiro de la ventilación mecánica cuando se inicie este proceso. Sabemos también, y los estudios hoy son muy claros y nos dejan el panorama muy concreto, de que la mayor disfunción diafragmática pues se lleva indudablemente, me parece que esto es como muy lógico, en los modos controlados. Y aquí lo vemos, ¿no? También vemos que la mayor afectación del músculo diafragmático se lleva entre el día 1 y el día 3 en los modos controlados versus los grupos de control, que los grupos de control pues son en ventilaciones espontáneas o ventilaciones asistidas como el CPAP o presión de soporte. ¿Qué pasa con el músculo diafragmático? Que al final no solo es que pierda grosor, que pierda fibras musculares, sino que va cambiando su estructura con el paso de los días, con el paso de las horas. Aquí vemos en la imagen A, es un diafragma que cursa en el día 0, vemos cómo están las estructuras y vamos viendo paulatinamente cómo va cambiando su estructura, cómo esa diferencia en síntesis proteicas y todo esto nos están realmente afectando y vemos hasta una imagen que es de un día 3, en la imagen C, donde completamente la estructura diafragmática, la estructura del músculo ha cambiado, ¿no? Y tenemos que tener también mucho énfasis en eso, no solo es que el músculo deje de funcionar, que el músculo se atrofie, sino que sus fibras están cambiando y por ende pues una mayor atrofia seguramente detectaremos en estos pacientes. Volvemos a presentar otra imagen donde hacen énfasis en los modos controlados y aquí lo vemos igualmente en la parte de abajo donde vemos las flechitas hacia abajo, son al día 3 en modos controlados o modos asistocontrolados. Aquí normalmente, bueno, pues aquí lo marcan como ventilación en control de volumen. Al día 3 vemos que hay una considerable anormalidad del músculo diafragmático. Y así sucesivamente, ¿no? Iríamos pasando las imágenes, todos van lo mismo. En esta misma imagen también podemos ver el grupo de control es el menos afectado del músculo diafragmático. Los modos asistidos pues van creando un poco de lesión, más sin embargo no es significativa hasta que pasamos al modo completamente controlado. Y entonces eso nos daría la pauta como para entender que tenemos que hacer siempre ventilación protectiva, tenemos que siempre estar pegados a la cabecera del paciente, tenemos una gran herramienta hoy, como yo se los decía, la verdad es que si bien es que hay ecógrafos ya especializados, me pareciera, y en base a la experiencia, creo que con un ecógrafo de bolsillo podríamos nosotros tener este tipo de diagnóstico inmediato a la cabecera de nuestro paciente. Por ahí, pues, por supuesto, hoy es muy sonada esa frase, ¿no? El ecógrafo hoy es el nuevo fonendo de la terapia intensiva. Y aquí vemos en este diagrama de flujo todo lo que nos puede llevar a una disfunción diafragmática. Indudablemente, desde que vemos la falla respiratoria o si nos paciente un SDA, no lo sé, ya nos está propiciando y va a llevar un caminito que va a desencadenar indudablemente la disfunción. Los efectos inapropiados o que nosotros conocemos como la disociación de paciente ventilador, a veces ni siquiera los detectamos, por eso es que es bien importante que estemos pegados a la cabecera del paciente, que estemos pegados y haciendo ventilación mecánica protectora. La ventilación mecánica, indudablemente, si nosotros
no individualizamos la ventilación mecánica, si la convertimos en una receta de cocina, pues por supuesto repercutiremos, de por sí ya sabemos que se repercute en pocas horas dentro de la funcionalidad del músculo diafragma, pues si no hacemos una ventilación protectiva, por supuesto que incrementaremos esta disfunción. La sedación, y se habla mucho, bueno, no hemos, sino se habla hoy mucho de poca sedación, de bloqueo neuromuscular y todo esto, que debe ser lo más corto posible. Hay las pautas bien marcadas para ello, pues por supuesto tendremos que también tener cuidado en este manejo para poder llevar a cabo un mejor control y una menor afectación del diafragma. La sepsis, como ya lo mencionaba yo en algunas diapositivas atrás, que nos va a provocar el estrés oxidativo y por ende pues una disfunción de las síntesis proteicas y todo esto pues nos va a llevar a pérdida de masa y atrofia muscular, ¿no? Y la desnutrición del paciente, por supuesto que hoy me parece también en las terapias intensivas se hace mucho énfasis y se cuida demasiado la nutrición de los pacientes sometidos a ventilación mecánica. Hoy tenemos equipos que pues, nos ayudan con la calorimetría y todo esto, que pues, son herramientas indudablemente que tendremos que echar mano para poder proteger más, hablando específicamente del tema que nos atañe, el diafragma. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver dentro de la ecografía? ¿Cuáles son las imágenes que vamos a buscar? Como de muy rápido, pues en el modo bidimensional, en el modo B, vamos a localizar muy rápido. Aquí vemos la cavidad hepática, la vena cava inferior, y bueno, pues aquí vemos ya nuestro diafragma, ¿no? Esta línea hiperecogénica que se ve aquí, y lo que vamos a ver es que haya retracción en el modo B, pues que haya retracción del músculo diafragmático. Vamos a ver cómo se aleja al momento de la contracción, vamos a ver cómo se aleja de nuestro transductor y cómo regresa al momento de la expiración. Y en el modo M, pues vamos a localizar, como lo vemos acá en la imagen de su lado derecho, vamos a localizar nuestra línea hiperecogénica, que se va a ver como líneas onduladas, que eso nos va a dar la pauta para muchas otras cosas, no nada más pues para ver el movimiento del diafragma, sino para calcular quizá el tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio, en general, pues por supuesto, todo el tiempo que tarda el ciclo ventilatorio y hacer algunos cálculos también en cuanto a grosor y todo esto, que lo veremos más adelante. Aquí está un poquito mucho más claro, bueno, más claro, aquí ya bien delimitado en dónde empieza la fase inspiratoria, dónde termina, dónde empieza la fase expiratoria. Este tipo de cosas son las que vamos a podernos dar a la tarea de evaluar con la ecografía pulmonar, con la ecografía diafragmática, perdón. Y ahorita más adelante les voy a pasar alguna fórmula para calcular un poquito esto. La forma de cómo evaluar el músculo, pues no es nuevo. La verdad es que las técnicas de evaluación están descritas en el ATS desde el 2002 y la verdad es que no han cambiado a la fecha. Podremos evaluar el desplazamiento del domo diafragmático colocando el transductor en la línea media axilar, como acá lo vemos en la imagen de arriba, con un corte coronal y así visualizar cómo el diafragma se desplaza hacia abajo. Pero pues existe una ya como más estandarizada, como más protocolizada, una forma más protocolizada de evaluar el diafragma, y es colocar el transductor en la línea media clavicular y usar la ventana hepática, que esta pues al final nos va a servir para poder transmitir el sonido y poder visualizar el diafragma y así tratar de hacer las mediciones. Por eso es que esta técnica específica de poner sobre la línea media clavicular hoy está siendo como ya la más estándar, la más ocupada, pues porque ya podemos hacer ciertas mediciones que cuando lo ponemos sobre la línea media axilar, pues por ciertos artefactos que vamos a ver dentro de la imagen, a veces pues, las mismas costillas, todo esto, la misma costilla al momento que el diafragma se contraiga y el pulmón se expanda, pues nos va a impedir visualizar de forma correcta el músculo y así pues obviamente no podremos tener mediciones adecuadas. ¿Qué es lo que vamos a buscar? El desplazamiento, como yo se los decía, ¿no? En un modo bidimensional. Aquí, si lo vemos, es nada más un mero ilustrativo de cómo vamos a colocar nuestro transductor y qué es lo que vamos a buscar. Estamos viendo una imagen por tomografía, pero bueno, al final
no es la imagen radiológica, pero lo que quería ejemplificar acá es que sí podemos visualizar cómo se va a ver el movimiento al momento de la contracción y relajación del músculo diafragmático. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una imagen y otra? Y eso es lo que nosotros vamos a buscar en el modo B, ese desplazamiento del diafragma que después iremos viendo cómo medir. Y la otra, que es la que yo les decía, la que está más estandarizada, sobre la línea media clavicular. Y bueno, pues así vamos a localizar otra vez nuestra línea hiperecogénica, que va a ser nuestro diafragma, y vamos a tratar de ver la contracción del diafragma, cómo se va a alejar de mi transductor y cómo va a regresar, que con esto pues nosotros vamos a visualizar qué tanta fuerza tiene nuestro músculo diafragmático. Para así, como yo les decía, vamos a poder medir, cuantificar de cierta manera cuál es el grosor y cuál es el diámetro de del movimiento del diafragma. Más o menos tenemos que entender esto. Quiero hacer un paréntesis acá. No hay un estándar o una medida en la cual nos vayamos a basar. Tenemos que entender que para la medición del músculo diafragmático hay muchas variables que nos van a complicar si queremos tener un estándar, ¿no? Puede ser desde la talla del paciente, el peso del paciente, si es varón, si es mujer, la posición en la que está. Todo esto nos daría bastante complejo poder tener mediciones estándar como mediciones parámetro. Más sin embargo, hoy hay ciertas pautas que debemos seguir y que tenemos a bien para poder guiarnos qué tan bien está ese músculo, qué tan atrofiado o no puede estar. Las vamos a ir viendo en este momento. Aquí lo tenemos, ¿no? Lo que yo les decía. En una respiración pasiva, aquí vemos una imagen en la primera imagen, el movimiento diafragmático más o menos va de 1.5 a 2 centímetros, por ahí del 1.5 en la mayoría, las mujeres pueden llegar a 0.9 centímetros, los hombres en 1 centímetro. Y en nuestra respiración, perdón, aquí no era pasiva, sino era nuestra respiración forzada, el movimiento diafragmático puede llegar a los 6 o 7 centímetros. Aquí lo vemos bien, bien delimitado. Aquí vemos cómo se está llevando la medición, cómo al final hay un mayor grosor, mayor contracción diafragmática, y eso pues, nos va a permitir llevar a cabo ciertas mediciones. ¿Cómo vamos a hacer ya las mediciones del grosor? Bueno, pues aquí ya cambia, es bajo las mismas reglas y normas que tiene la ATS, pero bueno, pues ya aquí vamos a colocar nuestro transductor en la línea media axilar y vamos a hacer una medición en el modo M. Algunos autores recomiendan hacerlo en modo B si es que tenemos una imagen que nos lo permita. Como yo les decía en diapositivas atrás, vamos a tener que localizar para calcular el grosor de nuestro diafragma 3 líneas, ¿no? La primera, aquí catalogada como línea A, que es nuestra línea de la pleura, o nuestra pleura, tenemos que identificar la pleura. Después nos vamos a brincar a la C, la que viene aquí catalogada como C, que será nuestro peritoneo, y en medio de esto vamos a tener la línea B, que ese será nuestro diafragma. Y entonces, al momento de cada ventilación, nosotros vamos a ver cómo se engrosa o se adelgaza el diafragma, y en base a eso vamos a hacer estas mediciones. Aquí tenemos, ¿no? Tanto en inspiración como en expiración, necesitamos las dos fases del ciclo ventilatorio para poder estimar el porcentaje que tiene ese diafragma. Esto es muy fácil, es una fórmula bastante sencilla, es el grosor inspiratorio menos el grosor expiratorio sobre el grosor expiratorio nuevamente, multiplicado por 100, esto multiplicado por 100 para que nos dé una medición en porcentaje. Y aquí con estas dos imágenes que yo les presento, tenemos un grosor inspiratorio de 0.39 centímetros y un grosor expiratorio de 0.2 centímetros.
lo que nos da un músculo diafragmático aproximadamente en un 95% de su capacidad, ¿no? Esta es la fórmula que hoy se tiene, con la que hoy podemos más o menos evaluar cómo está ese músculo diafragmático, qué tan atrofiado puede estar, qué tanta pérdida de fibra ha tenido, para poder visualizar, por supuesto, vamos a ver los movimientos que llegue a tener al momento de la ventilación, ¿no? Aquí vamos a poner un video como muy cortito, espero que se alcance a ver. Aquí vemos en el modo bidimensional, vemos cómo está la contracción del músculo, lo que yo les mencionaba, eso es lo único que vamos a ver ahí, cómo el músculo se va hacia la parte de arriba, cómo hace su contracción en ese momento. Y en el modo M vamos a ver esas líneas de ondulación, que son las que vamos a poder medir para saber el grosor y la profundidad que tiene nuestro músculo diafragmático, ¿no? Aquí vamos a ver un video más, es prácticamente lo mismo. La verdad es que el tiempo pues tuvo que ser un poquito cortito, quisiera haberles puesto un poquito más de videos, pero bueno, es como las generalidades de qué es lo que vamos a encontrar en la ecografía pulmonar. Como conclusiones, bueno, la ecografía pulmonar pues, nos sirve o nos servirá a ser una herramienta para evaluar la función del diafragma, para determinar los escenarios críticos, saber en qué momento estoy llevando ya a ese paciente a una atrofia que seguramente me va a conllevar a un proceso de weaning difícil, establecer el mejor momento para el inicio de la rehabilitación diafragmática, no esperarnos a que el paciente empiece el proceso de weaning o que estemos en un proceso de weaning difícil para estar pensando en rehabilitar ese diafragma, porque ya sabemos, se me olvidaba mencionarlo, prácticamente hoy se sabe, los estudios nos indican que eso es cosa de 72 horas, es decir, 3 días, menos de 3 días para que la mayor afectación se lleve en el diafragma, ¿no? El ecógrafo hoy es una herramienta fundamental en todas las unidades de cuidados intensivos y como yo les decía, hace falta solo un ecógrafo de bolsillo para poder llevar a cabo estas mediciones y estas herramientas al pie y la cabecera del paciente. Les dejo mis contactos, mis redes sociales, WhatsApp. Le agradezco nuevamente a la Asociación de Medicina Crítica de Colombia por haberme invitado a esta conferencia. Muchas gracias.